Hola, bienvenido a otro video de Familias Plenas, Parentalidad Positiva, Crianza de la A a la Z. Continuamos con la letra I y vamos a hablar de la inclusión y el por qué contribuye mucho a nuestro bienestar familiar. Te invito a quedarte al final del video para poder estar en sintonía, porque esto nos ayuda a construirnos como sociedad. Pero bueno, vamos a hablar de la inclusión. Muchas veces se piensa que es una tarea que corresponde exclusivamente a la escuela, porque sobre todo se habla mucho de inclusión educativa. Pero no hay nada más alejado de la realidad, porque para construir una verdadera inclusión necesitamos formarla desde el hogar. Necesitamos que nuestros hijos, en primer lugar, nos vean hablar y educar con el ejemplo. Ni siquiera es tan importante el hablar como que nos vean construir y tratar a todos con equidad y con justicia y por igual. Es decir, nos ven tratar a la persona que nos ayuda a darnos el servicio, no sé, al final en el súper y todavía embolsar, ¿no? En el súper pues, y tratarlo con dignidad. O a la persona que nos ayuda a sacar y meter el carro, o aquella persona que se acerca a nosotros a pedirnos limosna. Hay que tratar con inclusión a aquellas personas, pero también y sobre todo hay que tratar, yo creo, y promover más inclusión hacia uno de los grupos más históricamente discriminados y marginados, que son las personas con diversidad funcional. Así que yo te invito a analizar qué nos escucha decir y cómo nos escuchan actuar nuestros hijos cuando se están relacionando con niños y niñas con diversidad funcional. Afortunadamente ya una gran mayoría de escuelas tiene escenarios de inclusión educativa, de tal manera que muchos de nuestros hijos están estudiando con niños en alguna condición de diversidad funcional o incluso psicosocial y conductual o física. De tal manera que yo te invito a naturalizar, como veíamos, y acá te dejo el link del video de hablar de diversidad. Vamos a naturalizar la diversidad, vamos a natural que existen niños y niñas en diferentes condiciones, porque en algún momento nosotros quizás también vamos a actuar, vamos a estar dentro del grupo de algún tipo de diversidad. Vamos a naturalizarla para poder incluir. Entonces, actuar con el ejemplo es lo más importante. ¿Cuáles son los mensajes que escuchan que nosotros les mandamos? Nos escuchan hablar con, si es un niño y no el niño ciego. Por ejemplo, ese es un tip que yo te quiero compartir. No necesariamente le tenemos que poner el apellido. ¿Es un niño hiperactivo? No, sigue siendo un niño o una niña, quizás con TDA, pero no tenemos que nombrarlo ni tactar la etiqueta. Que no significa que no reconozcamos que existen dificultades, porque existen, pero es muy importante el cómo hablamos. Eso resulta fundamental. Entonces ese es el segundo tip que te quiero compartir. No solo es educar con el ejemplo y que nos vean como naturalizando la diversidad, sino el segundo es desde qué lenguaje, qué formas de hablar nos están viendo hacia la diversidad para poder incluir. Entonces vamos a alejarnos de las etiquetas, sobre todo que resulten discriminatorias o de prácticas excluyentes, como no podemos invitar a esta niña o a este niño porque se porta muy mal, ¿no? Entonces no estamos hablando de inclusión. E insisto que no significa que no reconozcamos la diversidad, sino que podamos tener prácticas incluyentes, porque además, número 3, contribuyen a la sensibilización. Hacen a nuestros hijos mucho más empáticos, y hoy por hoy sabemos que la empatía no solo es una cualidad muy deseable acerca de nuestro círculo personal, pues se van a sentir más a gusto con nosotras y nosotros, ¿no? Sino que la empatía también nos ayuda a tener y construir más justicia social, y así es como han avanzado las sociedades, gracias a nosotros como sociedad civil, más que a políticas públicas. O luego la sociedad civil justo ha incidido en políticas públicas. Por ejemplo, la mayor parte de las acciones que hoy tenemos de inclusión la comenzaron desde hace décadas madres y padres de niños con diversidad funcional o con algún tipo de diversidad. Y también eso es muy importante, porque si mi hijo o mi hija presenta alguna condición de diversidad funcional, tengo que analizar en no estar yo en ese estigma, en no yo ver como, híjole, con demasiada consideración, porque a veces eso limita las capacidades naturales de nuestros hijos. Por eso ya no se habla tanto del término discapacidad, sino más como diversidad funcional. O sea, todos funcionamos de maneras diferentes en diferentes esferas de nuestra vida, y eso nos puede ayudar a tener una perspectiva mucho más incluyente. Entonces yo te invito a que si es tu hijo o tu hija el que está en una condición de diversidad funcional, por supuesto que seas tú aquella voz que lo lleve a que sea incluido, a que sea valorado y respetado, y a que sepa reconocer cuando esto no está siendo así. ¿Para qué? Para buscar escenarios mucho más positivos. Pero hoy sabemos que la inclusión nos ayuda a avanzar como sociedad.
También la inclusión es muy importante porque nos genera colaboración. Nos genera colaboración porque nos ayuda a valorar el aporte que todas las personas podemos tener y que darnos cuenta de que, por ejemplo, algunas personas con diversidad funcional e intelectual funcionan laboralmente, porque la inclusión laboral también es otra forma de avanzar como sociedad. Las personas con diversidad funcional e intelectual funcionan en ambientes o quizás en oficios que para otras personas ahora, sobre todo que hay como una falta de personas que estén atendiendo oficios, resultan como muy idóneas, porque es un ambiente ya muy esquematizado. Entonces vamos a hablar de que la inclusión es fundamental, es un asunto de justicia social y nos tiene que ocupar a las madres y a los padres y a las personas que cuidamos a nuestros hijos, porque contribuye a avanzar como sociedad, porque en un ambiente en donde nosotros incluimos, donde nosotros procuramos inclusión o luchamos por la inclusión, definitivamente hay mucho más felicidad. Espero que hablar de este tema, que puede ser tan extenso, y que te invito a consultar muchas fuentes que tengan que ver particularmente con un paradigma enfocado en derechos humanos y desde la dignidad hacia personas en alguna condición de diversidad, nos ayuda a abrirnos muchísimo más hacia este tema tan importante que es el de la inclusión para todas y todos, por condición económica, inclusión por condición de preferencia sexogenérica, por diversidad funcional, por diversidad de inteligencias o actividad y de personalidad. Yo te invito porque esto es muy importante y te agradezco haberte quedado al final del video. Recuerda que todavía estaremos brindando más, apenas estamos en la I, todavía nos falta llegar a la Z. Muchas gracias. Recuerda que me vas a encontrar en Instagram, me vas a encontrar en Facebook y me vas a encontrar en TikTok como psicóloga Emily Espada Sousa, pero también me encuentras como Familias Plenas Parentalidad Positiva en Facebook. Muchas gracias.